Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alfonso Morales, el profesor de ajedrez de Inderbu. De nuevo con ustedes, pero esta vez con un invitado muy especial, un gran amigo mío, licenciado en matemáticas de la Universidad Industrial de Santander, magíster en estadística aplicada de la Universidad de Granada, España. Él es Sergio Cupaván. Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola Alfonso, ¿qué tal? Gracias por este espacio que me estás brindando. Espero que pues el mensaje y los mensajes que aquí podamos compartir lleguen bien a los estudiantes que pertenecen a la escuela de ajedrez del Linderbo. Muchas gracias. Eres ante todo un gran ajedrecista. Cuéntanos sobre eso. ¿Quién te enseñó a jugar? Bueno, digamos que gran ajedrecista no. Sí tuve en algunos momentos éxitos. Tuve la fortuna de tener algunos triunfos, sobre todo en mi edad juvenil. Yo empecé a jugar solo. La verdad que yo empecé a ver a mi papá, a mi abuelo y a mi tío jugando ajedrez y me llamó la atención el juego. Entonces yo empecé como a despertar, empezó a despertarse en mí un interés en ese juego y empecé a practicarlo con mi hermano. Entonces yo jugaba, primero aprendí a mover las piezas, me dijeron cómo se movían las piezas y empecé a jugar con quien pudiera jugar en cualquier momento que se diera la oportunidad. Y empecé como a los 6 años. Muy Y joven. después en el colegio donde yo estudié la primaria, Colegio Confenalco, Ujú. eh, ellos tienen unas actividades que se llaman actividades lúdicas. Y dentro de las actividades lúdicas estaba ajedrez. Yo recuerdo que en esa época el entrenador era el profesor José Luis Albarracín. Ah, no, mentiras, en esa época todavía no. Fue en el bachillerato, profesor José Luis Albarracín. En primaria, un muchacho que se llamaba Joaquín Villabona. Él dirigía las selecciones de ajedrez en primaria, creo que eso lo llaman interescolares. Sí, sí, sí. Entonces yo me incluí en las listas para jugar y después supe que había competencias, empecé a participar en las competencias Ujú. y de pronto pues no me iba bien y como a la edad de 8 años, cuando estaba en cuarto, gané una medalla de oro, pero por equipos. La verdad, el equipo del Colegio Confederaco quedó campeón. Yo recuerdo que en esa época un niño que se llamaba Andrés Coy quedó campeón. Él iba en quinto y yo en cuarto. Y gracias a él y a otros jugadores buenos, Sí. Confederaco quedó de campeón y yo por estar en el equipo logré mi primera medalla. Eso fue como en el 96. Recuerdo Dos mucho a años Andrés después, Coy. Lo recuerdo sí, sí, mucho. Andrés Coy, un jugador, digamos que para la época y para nuestra categoría y nuestro nivel de juego, pues era bueno. Él Sí, ganó sí, interescolares como en al menos unas 2 ocasiones. Ah, sí. bueno, y después, 2 años después, cuando pasé al bachillerato, en el transcurso de esos 2 años, yo me motivé con esa medalla y empecé a jugar todos los días, así me ganaran todos los días, juegue, 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 juegue con mi abuelo. Y para decir las derrotas más humillantes, me ganaba 7-0, 8-0, después 4-1, 4-2, después por una partida, después quedamos empatados, después yo le ganaba por una, después por dos, y después yo era el que le sacaba ventaja. Y dije, oye, he aumentado, juego mejor. Después empecé a Eso ganarle a que mi acabas tío. de decir es muy importante, Sergio, porque para ganar Sí, torneos y ganar reconocimientos, inevitablemente hay que perder. Hay que sí, perder antes, hay que conocer de sus propios errores. Y eso que acabas de decir es muy importante. Muchos chicos sí, que se desmotivan porque tienen derrotas muy seguidas por un cierto tiempo y lo que no saben es que están desarrollando sus capacidades para después ganar, ¿cierto? sí. La verdad es que yo creo que en todos los deportes y en todo proceso que se inicia en alguna disciplina, sea deportiva o científica o lo que sea, eh, yo creo que es bueno y a veces casi que obligatorio primero perder. O sea, primero debes perder porque no puedes pretender ganar de la noche a la mañana, así entrenes mucho. Sí. Tú debes perder primero. Ahora, el aprender a perder primero te va a enseñar a ganar cuando lo logres, ¿sí? Cuando sea el Y, momento. y, y todo proceso de formación involucra algunas derrotas, ¿sí? Ujú. Pero la derrota nunca fue algo que me desmotivara, siempre me motivaba a seguir, a seguir, a seguir. Y de pronto cuando yo empecé el bachillerato, yo estudiaba en Girón Ujú. y un día me dio yo sabía que todavía había, los sábados en las mañanas había interclases, bueno, entrenamiento, ya era entrenamiento del grupo de ajedrez en el Colegio Confenalco.
Entonces, cuando yo fui en la mañana al Colegio Confenalco, me encontré al profesor José Luis Albarracín, que era el encargado del bachillerato. Ujú, Entonces había otros jugadores, bueno, Coy estaba ahí, Andrés Coy, había otro como Luis Carlos Lezama, que era quizá un jugador un poco más fuerte que Andrés Coy. ujú, Y bueno, dije, bueno, voy a jugar con ellos. ¿Quiénes son los jugadores más fuertes? Ah, sí, bla, bla, bla. Y entonces me puse a jugar con ellos y les gané a todos. Entonces yo me quedé sí, sorprendido porque en un año de jugar todos los días con mi abuelo y perder y perder y perder y de pronto empezar a ganarle a mi abuelo, eso fue como un peldaño. Primero ganarle a mi abuelo, después a mi tío y de último a mi papá, que mi papá quizás era el más fuerte de los cuatro, hasta que ujú, yo logré un nivel un poco más fuerte. Entonces, sí, cuando ya pude ganarle a mi papá, fui al colegio confenalco un sábado de la mañana y les gané a todos y me sorprendí. Entonces dije, bueno, ahora voy a probar una competencia intercolegiado y me inscribí en los intercolegiados de Girón. Fueron mis primeros intercolegiados. Y recuerdo mucho que ese torneo, yo dije, voy a ser campeón. Y de pronto encontré un muchacho que yo veía fuerte, un jugador bastante fuerte, pero yo no sabía quién era. Vi a una muchacha, a una señorita pues como de unos 13, 14 años, que jugaba muy bien y que todo el mundo la miraba. En esa época, Sandra Helves era una jugadora muy reconocida en Santander. Y yo dije, bueno, pues chévere que haya gente que nos haga quedar bien. Ese torneo se definió en una partida con un niño que en esa época pues había una rivalidad ajedrecística muy sana, pero que pues en esa primera partida que jugamos, pues de todos modos había como esa, ay, tengo que ganarlo. sí, siempre las rivalidades con otras personas nos hacen crecer. No me Sí, diga que ese claro. era Y, Sergio Sanabria, ¿no? y ese era Sergio Sanabria. Esa fue la primera vez Sí, que jugué sí, con sí. Sergio Sanabria y disputamos un campeonato. El que ganara de los dos era campeón y él me Sí, ganó. sí, Él me era ganó. fuerte, era muy fuerte en esa Sergio en ese época. momento, Mm, ahí quiero hacer como una comparación. Sergio en ese momento era muy fuerte mm. y yo estaba, la verdad sí, en ese momento yo estaba un poco más abajo que él. Digo un poco más abajo porque la partida fue muy, muy reñida y se definió con un pequeño error. Un pequeño error, digamos, perdí un peón, llegué al final con ese peón de menos y de pronto perdí otros dos y bueno, ya se perdió la Eso. partida. Eh, en esa época, Sergio Sanabria ya era un jugador que entrenaba. Mm, Y yo no sabía que el ajedrez se entrenaba. Para mí era un sí. juego como vamos a jugar billar, vamos a jugar parqués, vamos a jugar dominó. Bueno, Algo que no. para los que están viendo este video, Sergio Sanabria fue campeón de Panamericanos, si no estoy mal. Sergio Sanabria fue campeón, ¿cómo es que se llama? Eso fue un Eso es torneo Juegos intercontinental. Ese torneo fue el que le dio la Intercontinental, sí, norma, sí, sí. el título de intercontinental. Ese torneo fue el que Mm, le dio el título Vamos a hacernos de una maestro idea. internacional, Sergio porque él ya tenía una Sanabria, norma por un torneo que hubo aquí en Medellín. mm, vamos a hacernos una idea. Mire, eso, ay, ¿qué pasó? Estoy al aire todavía. ¿Me escuchas? Sí, 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 claro, bueno. claro. Sergio Hubo un Sanabria, pequeño cortecito, pero todavía sigues. bueno, Sergio Sanabria ganó un torneo que es equivalente a decir como ganarse la Copa América de fútbol, por ejemplo. O sea, es un torneo demasiado importante que él ganó. Y él es santanderiano. Y fue orgullo de nosotros por un tiempo, ¿sí? Entonces estabas como en esa, o Sí, sea, hubieras podido yo, llegar también, ¿no? cua- Eh, posiblemente. Entonces, bueno, una precisión. Sergio Sanabria es del Tolima. Él es tolimense, pero él ha vivido mucho tiempo acá en, en Santander. bueno, pero él Sí, creo siempre que él jugó es por tolimense. Santander, ¿no? Si mal, sí, toda la vida jugó por Santander porque el Sí, papá, ellos llegaron cuando él era muy pequeño, llegaron a vivir a Girón y el papá sí. trabaja, creo, no sé, Franceses. hace mucho no sé de ellos, en Trancejes, en Girón, Ujú. pero creo que ellos son del Tolima, que si mal no estoy. Bueno, continuando con la historia, entonces Sergio me ganó y ahí fue cuando yo supe, ¿cómo así esto se entrena? Esto, ¿qué más así que entrenamiento? ¿Cómo así que hay profesores? ¿Cómo así que hay libros? Yo no tenía ni idea. Sí, ahí, Y es verdad. la poca fuerza que había logrado, la obtuve fue jugando ajedrez con jugadores de café, por decirlo de alguna manera. Por jugadores que como yo pensaba que el ajedrez simplemente era un hobby. Yo Sí, no sí, sí. tenía ni idea de que era una cosa que se estudiaba con disciplina y horas de dedicación. Entonces, bueno, yo me quedé con esa espinita. Lógicamente éramos niños y yo cuando perdí la partida me despedí de él y me fui llorando. Me fui llorando porque fue la primera vez que sentí una derrota Sí, sí, entiendo. en un campeonato donde yo tenía el título en las manos, donde dependía Mm. el título directamente de mí, ¿sí?
y Sergio, yo el me fui llanto es llorando. algo muy Al año importante en el siguiente, desarrollo de un niño, ¿no? O sea, el llanto me digamos parece que que es... el llanto en los, sí, el llanto en los seres humanos es la forma de desahogarse de la frustración, de la tristeza, de la decepción, de muchas cosas que uno a veces acumula y, 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 y no encuentra a veces, es como involuntario, ¿no? Las lágrimas a veces son como espontáneas, como naturales, y es una forma muy normal de dejar salir aquellas cosas negativas, también positivas, ¿sí? Sí, sí, sí. Que el ser humano deja salir. Otras personas a veces gritan, otros son groseros, otros, bueno, hay muchas formas de manifestarlo. Yo en ese momento lo manifesté con Con lágrimas y llanto. me fui. Al año siguiente, otra vez el intercolegiado en Girón y nos volvimos a encontrar con Sergio. Mm, Y, y yo recuerdo que ya para ese torneo ya estaba mejorando más. Él lógicamente estaba mejorando mucho más, porque él jugaba nacionales, él ujú, tenía entrenador, creo que en esa época pues, entrenaba con José Luis, o creo que con José Luis, y creo que también alcanzó a entrenar con Jorge Martínez y hubo otros jugadores. Más adelante llegó Pablo, llegó a entrenar con Pablo, que esa fue la primera vez que yo supe que había entrenamientos. ujú. Bueno, mentiras, antes lo supe con Leonardo Álvarez. Bueno, más adelante llegaremos a esa parte. Entonces, Bueno, no, no yo lo que tengo mucho hice fue, tiempo, ¿no? Tampoco. ay, lástima. Sí, no es No, que nos lástima podemos porque, alargar demasiado. qué embarrada. Bueno, lástima Pero bueno, porque ¿qué pasó es una historia ese chévere porque fue un siguiente año? proceso. En ese siguiente año yo me había preparado jugando ahora con un padre que se llamaba Raúl Guerrero. Ujú. Ese padre era un jugador de ajedrez de esos jugadores fuertes, de bajo perfil, que no jugaban torneos, pero la gente sabía que era un jugador fuerte. Y Sí, sí. mucha gente de la liga de la vieja guardia lo conocía como el padre Raúl. Y Ujú. era un jugador muy bueno. Yo llegué a jugar con el padre Raúl y era increíble, me sentía avergonzado de cómo me volvía nada. En poquitas jugadas me acababa. Yo decía, Dios mío, ¿cómo así? Este señor juega mucho. Bueno, empecé a jugar con el padre Raúl, él me daba consejitos de a poquito, de a poquito. Y sirvió como una preparación. Al año siguiente, cuando yo me volví a encontrar con Sergio, las cosas se invirtieron. Sergio seguía siendo un jugador muy fuerte y yo dije, me toca con él, que pase lo que tenga que pasar, de pronto pierda, pero bueno. Y en esa ocasión yo le gané. Llegamos a un final de 2 peones, yo logré ganarle el final y los papeles se invirtieron. Ese año el que lloró fue Sergio. Pero fue una experiencia bonita porque ambos aprendimos, Sí, ambos no. nos conocimos y entonces yo el año anterior sabía que había un jugador fuerte que se llamaba Sergio Sanabria, que era mejor que yo, y él sabía que había un jugador que no era tan fuerte como él, pero que era peligroso, que era yo. Y al año siguiente yo pude Ujú. ganarle. Y yo debo aceptar que Sergio siempre fue un jugador, fue mejor que yo, pero me gustaba jugar con él. A mí siempre me ha gustado jugar con gente más fuerte que yo. Y me Sí. ha ido mejor que jugando con jugadores de la misma, del mismo nivel. Entonces, esas son anécdotas, ¿no? Anécdotas de la Mm. infancia y bueno, al año siguiente volvió a pasar lo mismo, entonces ganó Sergio y parecía Ya que no el se noveno dejó. nos íbamos a volver, estábamos como rotándonos, un año él, otro año yo. Al año siguiente me correspondía volver a jugar, pero entonces me fui a estudiar a Bucaramanga y empecé a jugar, fue intercolegiados en Bucaramanga. En noveno no quedé campeón porque estaba con la selección de fútbol, de microfútbol, entonces pues Quedaste bueno. campeón en un torneo polémico que hiciste los mismos puntos que otro. No sé si Bueno, fue cuando estabas en décimo. hubo 2 torneos, en décimo y en once. En décimo, En décimo quedaste eh, campeón empatado con una persona, con con otra Edwin persona. Peinado. Con Edwin No, no, Peinado, no, Edwin no, Peinado. no. Sí, 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 sí. Y en once con los del Santander, No, con no, no. Oscar. No, perdóname, pero Sí, es que sí. en 11 el torneo en mi intercolegiado tú me lo ganaste para mí. No, mira, ¿recuerdas Sí. a Oscar? ¿Cómo es que se llamaba? Oscar. Ay, Oscar, el de Santander. Sí, eso fue Ay, cuando tú estabas en décimo. no, en once, porque en décimo, En 11 no, fue cuando me lo ganaste a mí. ¿sí? Claro. Bueno, no, Estábamos en ese fue hace torneo, tantos años. ese torneo de cuando tú estabas en 11 yo en décimo, las únicas dos personas que tenían posibilidades en ese torneo éramos tú y yo. Y en la final tú me ganaste ahí una No partida que, recuerdo bien. Bueno, sí, sí, la tengo, no, no bueno, la recuerdo verdad, la partida, pero tienes me mejor acuerdo memoria muy que yo. bien la situación, porque a veces las derrotas se recuerdan un poco más, ¿no? Yo no recuerdo esa partida que mencionas que te gané, la verdad, no la Sí, sí, recuerdo. sí, sí. En serio, discúlpame. De pronto Está bien, está bien. Sí, han el pasado tiempo que ha muchos pasado. años. Sí. Oye, Sergio, Bueno, mira, eso fue en el colegio. qué pena ya, entonces esto, es que ya pues el tiempo, tú sabes, el tiempo en televisión es complejo,
tiempo en YouTube, ¿sí? Pero entonces Sí, yo quería invitarte a hacer un ejercicio, ¿sí? Para que podamos, para que ok. los chicos Yo pensé que puedan me ibas ver. a decir, te invito a una segunda parte otro día. No, 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 quería invitarte a hacer un ejercicio de esos que se encuentran en revistas de ajedrez, para que los chicos vean cómo un ajedrecista como tú puede desarrollar un ejercicio que puede parecer complejo, pero que con tu nivel se puede desarrollar. ¿Aceptas el reto? Listo, está bien. La Listo, verdad, démosle. espero no sea muy difícil. No, Espero no, no no. quedar en ridículo, pues. Sí, a Pero bueno, veces, a dale, veces dale. cuando uno sabe que lo están mirando, pues la cosa es un poquito más compleja. Bueno, este Bueno, es el vamos a ver. ejercicio. ¿Sí? Dice así, juegan negras y ganan. Juegan negras y ganan. No dice ganan en una, ganan en dos, no. Dicen juegan negras y ganan, o sea, hay que buscar la mejor jugada. Entonces, Ah, bueno. te pido que de pronto revises la posición antes de darnos la respuesta. Nos digas qué ves en esa posición. Bueno, en esa posición veo que las blancas también tienen un ataque, pero donde está involucrado directamente la dama, de pronto el alfil de casillas blancas, pero está muy tapado, puede de pronto Ujú, abrir con F5, pero bueno, eso se demora mucho. Mientras que las negras tienen un alfil, el de C6 que apunta directamente a G2 y la dama que está apuntando indirectamente a G1. La primera fila está solamente ocupada está defendida por la torre. sí, eh, y pues en algún momento las negras deben buscar atacar G2 con la dama. sí, sí, sí. Una jugada interesante puede ser dama F2 que amenaza mate en una y busca desviar la torre para luego dar el mate fogón, creo que es que se llama, el de abajo, Mate, el que sí, la torre, mate pasillo también le llaman. mate Fogón, pasillo creo que pasillo. es eso. Entonces yo Bueno, creo que la entonces, mejor jugada de la negra es dama F2. bueno, vamos a mirar. Entonces, dama F2. Ah, bueno, esto no, se me olvidó poner que jugaban las negras. Bueno, dama Ok, F2, ¿cierto? Entonces, ¿qué sí. dices tú? ¿Qué pasa ahí con esas jugadas? En esa ¿Qué jugada estoy amenazando ahí? estoy amenazando mate en la casilla G2, Ujú, además mate capturando torre, sí, y si la torre descuida la primera fila, entonces la torre que yo tengo en D8 da mate en D1. Entonces esa es la exacto. mejor, creo que es la mejor jugada para las negras. Ahora, si las negras juegan a G1, que es lo más natural para defender el mate, Ujú, entonces viene la jugada torre D1, atacando a la torre, haciendo que se quite la defensa sobre G2 o amenazando mate en torre por torre, ¿cierto? En torre sí, sí, por sí. G1. Ahora, si las blancas juegan, Bueno, si espere, las espere, vamos blancas despacio, vamos abren despacio. la... Entonces, Ah, bueno, espere, listo, entonces, vamos despacio. entonces, Entonces, me dice usted que si torre por dama, entonces se viene pierde. ¿qué hacen las negras? Dama, perdón, viene torre de uno, mate. Torre de ¿Cierto? uno, Torre de uno, ¿cierto? mate. No es mate aún, pero sí es mate en dos, ¿no? Bueno, es Sí, imparable. es Sí, imparable. Entonces, torre por dama, torre de uno jaque, única, no tiene de otra, tapar con torre y torre por torre, jaque mate, ¿cierto? Esa sería la primera variante que se podría revisar. por lo tanto, esa es la más mala. Sí, entonces lo otro que tú Sí, dices la es otra, la mejor. cuidar con la torre el mate que se avecina en G2, ¿cierto? Dama por G2. Entonces cuido con la Sí, torre ese mate. Entonces, ¿ahí qué sí. dices tú que hay que hacer? Bueno, yo decía que se podía bajar la torre amenazando mate, ¿no? La torre de Eh, uno amenazando jaque mate. Esa es aunque una gran espera, jugada. aunque espera. Aunque de pronto habrá una Es más rápida. posible, espérame, déjame ver. De pronto alfil Ujú. por G2 directamente, Alfil por porque G2 también eso es desvía la torre. fuerte. Alfil por ¿Sí? G2, única, Alfil por G2, perdón, esa es la mejor jugada, alfil por sí, G2. única torre por alfil y luego Sí, y después torre de uno. torre de uno. Sí, 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 tienes razón. Jaque, única tapa, no hay nada que hacer y mate con torre o con dama, con cualquiera de las dos. Digamos que con dama. Y listo, y para Y, la casa, ¿cierto? pero mira que, sí, pero mira que antes de llegar a esa posibilidad, la primera que contemplé fue esa, ¿no? De Ujú, pronto bajar la torre para presionar, haciendo que se desvíe.
pero me di cuenta que podía unir las torres quitando el alfil, ¿no? Entonces no era Bueno, tan vamos buena a... esa torre de uno directa. Torre de una no está... Primero tocaba No. hacer el... Bueno, No, esa primero, demora Dama más las F2 cosas. es importantísimo. Sergio, todavía tienes el nivel, ¿no? Me gusta Sí. eso. ¿Sigues jugando por internet? Digamos, sí, yo, digamos que eso es, conmigo ha sido, la fuerza ha sido una curva que parece una campana de Gauss, ¿sí? Yo empecé abajo, subí, llegué al pico y empecé a bajar otra vez. Yo creo Sí. que es normal porque pues las ocupaciones y a lo que uno se dedica en la vida, ¿no? Al trabajo y al Bueno, estudio y eso es bueno. muy importante lo que tú estás diciendo. Tú eres docente universitario de matemáticas, ¿sí? Y estadística. Sí, Entonces, es correcto. tú eres un pedagogo y por esa razón tienes toda autoridad para responder la siguiente pregunta. ¿Qué opinas de el trabajo virtual? ¿Qué opinas de esta situación en la pandemia, sobre todo en la parte de los niños? ¿Qué opinas del estudio de manera virtual? Bien. Vamos a partir de lo general y después vamos a lo particular porque la respuesta va en cadena, ¿sí? Se va desglosando a partir de todo el contexto de lo que es la virtualidad, no solo para la educación, y a partir de ahí vamos encontrando las respuestas. Primero que todo, digamos que nuestra sociedad colombiana no estaba preparada para esto. Eh, Muy pocas instituciones saben qué es el trabajo virtual. He tenido la fortuna de hacer parte de esos entornos de educación virtual porque pues trabajo con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y pues desde hace muchos años ellos son pioneros en educación a distancia y virtual, ¿sí? Entonces, las dinámicas de trabajo y de educación son diferentes y creo que cuando llegó esta situación al país de la pandemia, nos tomó a todos desprevenidos, a la mayoría, a la gran mayoría, porque primero estudiar con a través de esta modalidad virtual ha sido complejo, es difícil, no es lo mismo por lo que tenemos en mente, porque creemos que de pronto el no estar en un salón, no tener el esfuerzo de ir a un salón, sentarnos, madrugar, eso le resta méritos al aprendizaje, no es así. De hecho, la educación virtual fomenta que en las personas que sean autodidactas, ¿sí? Procura que las personas desarrollen valores como la sinceridad, la honestidad, ¿sí? La ética, por el hecho de que a veces las evaluaciones se hacen confiando en que la otra persona está completamente sola y ella responde, ¿sí? Ujú. Es decir, no tenemos como al docente ahí encima mirándonos que si nos ven o no nos ven, ¿sí? Que hacemos lo Sí. que debemos hacer, sino que a través de este medio las personas deben tomar esa conciencia de que el aprendizaje es una tarea que nos involucra únicamente a nosotros si queremos hacerlo bien, ¿sí? Es Interesante decir, eso. listo, puede ser que el aprendizaje por el medio de un computador se preste para que yo mande a hacer los trabajos o me ayuden con las tareas o con las evaluaciones, es posible y puede ser que muchas personas lo hagan. Pero en educación, la verdad, lo que se busca es que la persona también adquiere esa conciencia, esa parte ética que nos debe impulsar a que hagamos las cosas por nuestros propios medios, independiente de los resultados. De si lo hacemos mal, pues bueno, eh, estamos en un proceso, si es necesario se repite, si lo hacemos bien, pues bueno, y si lo hacemos bien por nuestros propios medios, pues mucho mejor, porque estamos aprendiendo a ser autodidactas, estamos aprendiendo a ser responsables y a no depender de una autoridad que nos esté vigilando, que es una cosa que está en la mentalidad de los colombianos, que nosotros debemos hacer las cosas bien si nos están viendo y si no nos ven, pues hacemos la trampa, ¿no? Como por Sí, ejemplo el sí, sí. semáforo, ¿no? Si el alférez no está, pues yo me como el semáforo o hago el cruce que no se puede, ¿sí? Eso es cultura, eso Eh, es educación, sí, ¿no? es una cuestión de Y cultura, es una cuestión de mentalidad que mm, muchos colombianos padecemos de eso, ¿sí? Que necesitamos que nos estén viendo para hacer las cosas bien y si no, pues nos da lo mismo, ¿cierto? ujú. Entonces, en cierto modo, hay que mirarle el lado positivo a esto de la virtualidad. Es difícil para los estudiantes
Y mucha gente pensaría, no, pero es que los muchachos hoy en día, los niños vienen con el chip, pero ¿el chip para qué? ¿Para coger un celular y jugar? ¿Para ponerle una clave, para buscar videos? ¿Realmente tienen el chip? Puede ser que de pronto hayan nacido en una era donde la tecnología simplemente casi que todo es automático. Con mucha facilidad el niño descubre cómo funcionan las cosas tecnológicas. Pero, pero el niño, si nos damos cuenta, aprende a hacer las cosas básicas, ¿sí? Y las cosas necesarias, como la educación, eso cuesta trabajo, ¿sí? Porque implica muchos aspectos, no solo en cuanto a instrumentos y espacios, sino también a la conducta, a la personalidad, ¿sí? Al saberse comportar a través de estos medios, y no porque es virtual, pues entonces yo presento otra cara o me comporto de otra manera, ¿sí? Y para la docencia, muchos profesores fueron tomados sorpresivamente con dificultades Sí, porque no había les tocaba, preparación. exacto, exacto, Mm, les tocaba preparar aulas virtuales, que el ujú. Moodle, que los cuestionarios, que el Sí, Zoom, sí, que sí. una cosa, que la otra. Entonces ha sido una experiencia que se debe mirar de ambas ópticas y verle lo positivo. Lo Ujú. positivo es que esto nos está mostrando que el trabajo y la educación a futuro van orientadas hacia la virtualidad. En Ujú. la parte laboral, por ejemplo, mucha gente está acostumbrada a que si la persona no la veo en un escritorio sentada trabajando, para mí no está trabajando, ¿sí? Y ese es otro error que se tiene en la cabeza. O sea, el Sí, trabajo ese se es un puede hacer tema. desde la casa, ¿sí? No porque el jefe no me vea que estoy trabajando, no quiere decir que no esté trabajando, porque yo puedo producir resultados desde mi casa, ¿cierto? Entonces fue también para las empresas tradicionales fue como un choque, ¿no? Sí, un choque. Porque cuesta trabajo, uy, pero es que yo le pago sueldo y sin saber si me está haciendo la labor. Sí, necesitan Pero es controlar de que, alguna manera. exacto, entonces De por lo sí que lo están pasa, haciendo, ¿no? En las empresas a sí, veces llegan hay y entran formas, sí, hay sí, formas de sí, controlar hay formas igualmente. de monitorear, pero, pero también hay que aprender a confiar en los Ujú. trabajadores, ¿no? Sí. Si a veces las empresas quieren que los trabajadores se generen ellos ese sentido de pertenencia y compromiso, las empresas deben confiar también. Y los trabajadores y la gente debe ser responsable, ¿no? Debe ser Ujú. responsable y entender que pues no porque yo no estoy asistiendo a un lugar, no porque a mí no me estén viendo, no quiere decir que yo no hago, ¿no? Que es lo mismo que decíamos ahorita con la educación y con la cultura del ciudadano colombiano. Bueno, yo todo Pero esto lo bueno, resumo en lo que tú estás diciendo. Todo esto es tema muy personal. Si tú quieres aprender, tienes todas las herramientas y si no lo quieres hacer, pues es más complicado, ¿sí? sí, sí, es Básicamente es. cierto. Quería Eso tiene cambiar mucho un poquito el tema, pues ya de el tiempo voluntad. se nos acabó, ¿sí? Pero quería preguntarte por tu hija. Ella es de Escuelas de Formación Deportiva del Inderbu, es compañerita de todos los que están viendo este video y quiero enviarle un saludo pues, contigo y decirte cómo la ves a ella rápidamente, por favor, porque ya se nos acabó el tiempo. Bien, ¿Qué esperas en su futuro? no, yo a ella la veo motivada, ella todos los días, yo la veo que va como por un camino parecido al mío, pero mejor. ¿Por qué parecido al mío? Porque yo la veo que juega todos los días en internet, se conecta y juega partiditas. Y en eso es parecido al mío. Mejor porque ella sí tuvo un motivador a entrenar, un motivador para que entrene, tuvo estas ayudas que no tenía yo en mi época, no las tuve. Yo empecé a entrenar a los 16, 15, 16 años, ya mucho Ujú. tiempo después. Ya Y ella ese está tiempo, entrenando un poco antes, ¿no? sí, ella ya asiste a escuelas de formación, ya ha tenido clases contigo, con el maestro Alexis, con Germán, con otros profesores también vinculados con el ajedrez santanderiano que pues aportan de una manera bastante positiva a esto de las escuelas. Ella la veo muy bien. ¿Qué espero para ella en el ajedrez? Para ella en el ajedrez yo espero que llegue hasta donde quiera llegar y que se lo disfrute. O sea, para mí lo importante es que ella aprenda a disfrutarlo, que ella vea que en el ajedrez puede aprender no solo cosas relacionadas con el juego, sino valores, el compañerismo, la solidaridad, la actitud deportiva, el fair play, la honestidad, ¿sí? La legalidad con el juego, con el deporte.
eh, y que se lo disfrute, ¿sí? Que se lo disfrute, que lo viva, que lo sienta y que lo juegue hasta el día que ella quiera, hasta el día que se canse. Si ella quiere seguir toda su vida, pues genial, yo la apoyo, porque esto es muy positivo. La verdad que la oportunidad que ella está teniendo yo no la tuve y yo quiero que ella la disfrute hasta donde pueda, donde quiera. Bueno, Sergio, muchas gracias por este tiempo. Ahí pudimos conocerte un poco más. La idea es conocer a grandes jugadores santanderianos. Ya hemos tenido la oportunidad de hablar con otros ajedrecistas y muchas gracias por tus aportes, por tu tiempo. No sé, que te vaya muy bien y cuentas conmigo siempre. Gracias, Alfonso, por este espacio. La verdad me gustaría, como este es un mensaje sobre todo para los niños y los jóvenes que están en esa formación, hay varias anécdotas en el ajedrez que son constructivas para los niños como jugadores. No sé si más adelante habrá otra oportunidad para crear un espacio y comentar esas anécdotas o hacer Lo de encontraremos, pronto una encontraremos. entrevista colectiva porque hay varios jugadores. De hecho, tú sabes que hay muchos jugadores de nuestra época que compartimos muchas anécdotas alrededor del ajedrez que nos ayudaron a formarnos como lo que somos hoy, ¿sí? Y a ser parte de una familia que realmente mucho, de hecho nuestra amistad nació de ahí, ¿no? Del ajedrez. Del El ajedrez fue ajedrez. lo que nos unió desde muy pequeños con otros varios de esos jugadores que yo creo que tú ya has entrevistado o vas a entrevistar. Entonces sería bonito como en algún momento sacar ese espacio en el que hagamos una entrevista colectiva y todos comentemos y compartamos eso que yo creo Muchas, que esas cosas también les sirven a los niños y a los jóvenes para que ellos vean que el ajedrez no solamente tiene su parte de yo entreno, voy a una competencia y me vengo. El ajedrez tiene más, tiene una parte social que nos ayuda a compartir con el prójimo, a crecer como personas, a formarnos, ¿sí? A educarnos, a educarnos. Es muy bonito y bueno, ojalá se dé esa oportunidad y podamos reunir otros jugadores y nos podamos ver, que a propósito hace mucho que no nos vemos. ¿Listo? gracias entonces por la sugerencia y nos vemos pronto, Sergio. Muy Ok, amable. gracias, gracias por el espacio, saludos a todos y éxitos Listo. muchachos, Bueno, continúen y disfrútenlo. bueno, hasta luego, chao. Chao.